traducción viviente, que nos dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Este proverbio nos señala y nos dice: busca su voluntad en todo lo que hagas. No solamente cuando hablamos de servir a Dios, porque quiero decirles que servir a Dios no solo tiene que venir a estar en la iglesia, en el templo, cantar, leer las escrituras, sino aún en el trabajo, aún en las cosas diarias, aún en los proyectos personales que tú y yo podamos tener. Tenemos que vivir en la voluntad de Dios, porque el Señor del cielo va a elegir lo mejor para nosotros y nos va a dar los tiempos que Él conoce y que son necesarios. Por eso, busca su voluntad en todo lo que hagas, no en algunas cosas. Búscalo en todo. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para nuestra familia? ¿Cuál es tu voluntad para estos cambios que quiero hacer? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en aquellas cosas en las cuales estoy determinado este año lograr? Porque todos tenemos esos planes y esos proyectos que son buenos para nuestra vida, pero no hay nada mejor cuando Dios los determina, porque Él nos va a respaldar. Una cosa es lograr algo sin Dios y otra es lograr con Dios en su voluntad. Dios nunca nos va a dejar, Él siempre nos va a respaldar, siempre va a estar de nuestro lado, pero no hay nada mejor que estar en la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que nos lleva a vivir una vida de mayor éxito. Si no, vamos a estar empujando el carro. Dios va a estar ahí, pero Él nos va a decir: espérate un poco, aprende de algunas cosas que te quiero enseñar. Así es que encontramos esto: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Bien, pensemos aquellas cosas, son 3 puntos importantes. Pensemos acerca de la voluntad de Dios para su vida. Primero, su gran deseo debe ser conocer esa voluntad. Si usted no tiene el deseo de conocer la voluntad de Dios, entonces vivirá como cualquier creyente que no busca hacer la voluntad de Dios, sino busca ser uno más. Dios igual va a bendecir a su iglesia y a su pueblo, porque Dios nos ama. No obstante, hacer la voluntad de Dios es mucho mejor, porque eso traerá mayor riqueza a nuestras vidas. Todos nosotros tendemos a servir a Dios, pero muchas veces nos cuesta buscar el gran deseo de Dios. Señor, ¿cuál es tu deseo para mi vida? Señor, ¿cuál es tu gran deseo para mi vida como persona? Fíjese que hay etapas en nuestra vida en que los hijos tienen que buscar qué es lo que más les gusta para estudiar o aprender alguna profesión. Creo que por la mente de todos los jóvenes pasan cientos de ideas y cientos de cosas. Hay gente que a lo mejor con mayor madurez ya tiene definido, pero no obstante todos pasamos por eso. Hay un deseo allí. Pero también está el deseo de los padres, que tal vez tienen más madurez y tal vez quieren mostrarle otro camino. No obstante, siempre damos esa libertad. Nunca debemos negarnos a aprender cosas nuevas. Aquí, ¿cuál es el gran deseo de Dios entonces para nuestra vida? Segundo, su gran deleite será hacer su voluntad. ¿Cuál es su gran deleite? Deleitarse en Dios significa estar en la voluntad perfecta de Dios. Ese es el deleite. Señor, me deleito en ti. Estoy en tu buena y perfecta voluntad. ¿Y cuál es el gran peligro? Es negarse a hacer esa voluntad. Nada está bien para usted si no es la voluntad de Dios. Tú y yo podemos ser hijos de Dios, pero si no está la voluntad de Dios allí en eso, hermanos míos, no estará bien. Y podemos obtener cosas y podemos lograr algunas cosas, pero a veces no está allí la voluntad de Dios, porque Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. El deseo de Dios es que contemos con Él en cada decisión, en cada proyecto y en cada circunstancia. Contemos con el orden de Dios. Y usted muévase en la voluntad de Dios, muévase en el tiempo de Dios, porque eso le va a traer mayor satisfacción. Eso le va a traer gozo a su corazón. Eso le va a permitir a usted también tomar esas decisiones claras. Por eso, su gran deseo, el gran deleite es hacer la voluntad de Dios, y su gran peligro es negarse a hacer la voluntad de Dios. Hay gente que se niega a hacer la voluntad de Dios. Fíjese que hay gente que conoce la Escritura, pero no quiere hacer lo que la palabra dice. Tienen sus propias ideas. No, es que esto no era, es del Antiguo Testamento esto.
No, pero aquí dice la Biblia que no, pero eso no, eso no es para nosotros, eso es para el tiempo de los judíos. Ya. Él no quiere dar, él no quiere entrar en esa área de compromiso. No quiere comprometerse, está poniendo una línea humana, natural. Y si escucha a un predicador que esté de acuerdo a eso, él se va a firmar allí. Porque como él o como ella, hay cientos de personas que piensan lo mismo. Hacer la voluntad de Dios es obedecer los mandamientos y preceptos de Dios, aunque vayan contra algunos deseos nuestros, humanos, naturales. Porque se produce una lucha, ¿es así? Vea, si el niño no quiere desde niño hacer lo que él quiere y usted lo sostiene, el niño quiere correr y usted sabe que si va en la calle es peligroso. Recién veníamos con Marcos y vimos un señor se adelantó, se apuró y atropelló a un ciclista. El impacto frente a nuestros ojos y ahí. ¿Por qué? Por querer adelantarse, por querer apurarse. No tenía la paciencia para esperar a toda la columna de autos que veníamos. Tenía que esperar nomás. Si a veces se enojan y dicen, tienes que esperar nomás. Y hay gente que de repente prende el señalizador y creen que porque lo prendió, todos tienen que parar. Adelante, Señor. No. Tiene que esperar su momento y su oportunidad para tomar el curso de la ruta que él desea hacer. Y a veces el creyente que lo dice, Señor, yo pensé, tú sabes que lo necesito, Señor. Amén, y ya, y partí. Y Dios dice, ¿por qué partiste si todavía no te he dado la partida? No te he dicho que debes comenzar. Cálmate. ¿Y sabe lo que sucede cuando hacemos eso? Tenemos más retraso y pérdida en el tiempo. Dios dice, ¿por qué? Me consultaste. Sí, es verdad, me consultaste, pero no esperaste en mí respuesta. Hermanos, es como la gente cuando se toma medicamentos por iniciativa propia. No espera ir a un médico, hacer la consulta, pagar lo que tiene que pagar, porque el consultorio le van a dar hasta 10 años, cuando ya no está muerto. No quieren esperar. No, si yo tenía lo mismo, así que estas pastillas te sirven. Una de las cosas es cuando Dios da el visto bueno. ¿Qué es lo que hace Dios? Da el visto bueno. ¿Por qué? Porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Si Dios quiere bendecirte, Dios quiere que todos tus proyectos personales, los proyectos de la iglesia, los proyectos familiares se lleven a cabo. Dios lo desea, si ese es su plan. Pero Dios dice, está bien, pero yo quiero que tú camines en mi perfecta voluntad. Y cuando yo me adelanto, yo me estoy negando a hacer ¿la qué? La voluntad de Dios. Y otros que lo retardan, van postergando. Hacer la voluntad de Dios no solo se trata de cantar y de alabar a Dios, sino vivir en la voluntad perfecta de Dios. Por eso busca su voluntad, dice Proverbios 3:6, en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Dios podía haber tomado a Saulo de Tarso mucho antes, pero esperó un momento oportuno. No lo atendió inmediatamente. ¿Cuántos días tuvo que esperar? 3 días. Dice la Biblia que durante esos 3 días no se alimentó y quedó más encima ciego, es decir, dependía de otros. ¿Qué tenía que esperar? Que se hiciera ¿qué? La voluntad de Dios. Dios le habla a Ananías, un siervo de Dios que estaba cerca, y le dice, ve y haz esto, te encontrarás con tal hombre allí en la calle a la derecha. ¿Qué tuvo que hacer Saulo? Esperar. No dice en la Biblia que Saulo se levantó y busquen un médico, alguien que tenga que ver con los ojos, échenme colirio. Porque el colirio ya existía. Límpienme, hagan algo. No hace eso. Traigan a alguien que tenga un ungüento especial. Hacer la voluntad de Dios, amados, es mucho más que solo creer en el todopoderoso Dios. Si usted pudiera encontrarse cara a cara con Jesús y pudiera preguntarle algo sobre usted, hay una pregunta, ¿qué le preguntaría? ¿Sería esto? Señor, ¿qué quieres que haga? El apóstol Pablo preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? La pregunta del apóstol o de Pablo, Saulo, no tiene que ver solo con querer hacer la voluntad de Dios, sino que Saulo pregunta diciéndole a Dios, quiero que tú me enseñes qué debo hacer.
Cuando hay un maestro y un ayudante, el ayudante debe preguntarle a quién, al maestro. Y el maestro le dará las indicaciones. Puede tener mucha iniciativa, pero va a cometer muchos errores que después tendrá que corregir y le dará más trabajo a quién, al maestro. Yo creo que a todos nos ha pasado más de alguna vez, ¿no es cierto?, apurarnos y después tener que retroceder, y el que llegó está todo malo, hay que arreglar, hay que hacer esto. Perdimos dinero, perdimos tiempo y más encima nos enfermamos. ¿Qué quieres que haga? Cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, Pablo es el que nos dice mejor que ningún otro cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Leíamos esos versículos mientras tanto Saulo pronunciaba ¿qué? Amenazas en cada palabra, y estaba ansioso por matar a quienes, a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Estaba ansioso, él corrió, él se apuró, él fue a buscar las cartas necesarias, es decir, el apoyo, el respaldo para poder buscar a todos estos cristianos de aquel tiempo. También era un hombre tal vez tosco, violento con sus palabras, y muchos le tenían temor. Si la Biblia lo dice en el mismo Hechos capítulo 9, todos estaban temerosos. Dice en cada palabra, y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que va y este hombre acude al sumo sacerdote. Necesito respaldo, mira, tengo decidido hacer esto. Pero esa era la voluntad de Dios, de ninguna manera. Es una voluntad humana, y él podía afirmarse en la palabra si conocía los mandamientos y las leyes de Dios, pero estaba fuera del contexto de lo que Dios realmente deseaba. ¿Qué quieres que haga? Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su única intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén. ¿Y cómo los quería llevar? Encadenados. A todos los cristianos de aquel tiempo los estaban tomando como prisioneros y llevándolos a Jerusalén. Algunos eran puestos en prisión y otros eran simplemente asesinados. ¿Cómo estaría viviendo el corazón del pueblo de Dios de aquel tiempo? ¿Cómo estaría la gente, los que servían a Dios, los que estaban en los templos, los que se reunían por las casas? ¿Cuántos estarían llenos de miedo y temor por causa de este hombre, Saulo de Tarso, que los perseguía con gran violencia? Hermanos míos, y no solo en un arresto común, no era que los iban a llevar a algún lugar y algunos latigazos, estaba allí también en un momento difícil su vida. Ellos no tenían ninguna seguridad de que si Saulo los arrestaba, quedaran vivos. También el trato que había también. El transporte de aquellos días no era el más cómodo, no era el mejor. Así es que la opresión que estaban viviendo los cristianos era tremendamente fuerte. La pregunta es, ¿estaban esos cristianos en la voluntad de Dios? Yo creo que sí. Estaban en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Estaban en el lugar en que Dios los había plantado para que vivieran una vida de acuerdo a las normas de Cristo y de esa manera seguir pregonando el evangelio de Jesús. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció que de repente lo rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, fíjese que por años se habló de que se cayó del caballo. No hay ninguna escritura que diga si iba en un caballo o iban a pie. Así es que por hoy vamos a omitir el caballo. No hay ninguna lectura que diga iban a caballo. No pronuncia eso la escritura, porque la importancia no era dónde iba montado o iba caminando, sino quién se le apareció allí. Incluso, si hubiese sido así, hermanos, esas bestias hubiesen arrancado con violencia. Hay una voz desconocida y poderosa. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos frente a grandes desafíos personales, hacer la voluntad de Dios muchas veces lucha con lo que yo quiero, porque tenemos cosas en mente y ya preparadas.
Hay gente muy hábil que utiliza sus capacidades mentales e inteligencia para desarrollar un plan. Y no está mal, solamente que piensa que el plan de él o de ella es mejor que la voluntad de Dios. Y es allí donde pecamos, y es allí donde fallamos. Y tenemos que reconocer que no buscamos la voluntad de Dios. Incluso nos dejamos guiar por influencias nuestras. El de allá, el de acá, allá mejor. No, ¿sabes qué? Allá, ¿ven? Señor, ¿dónde iré? ¿Cuál es el mejor lugar? Señor, necesito adquirir esto o esto otro. ¿Me puedes guiar, Señor? Quiero hacer tu voluntad. ¿Acaso Dios no quiere lo mejor para nosotros? Amados, gastaríamos menos energía, menos tiempo, menos recursos si le pidiéramos a Dios hacer su voluntad todo el tiempo. A veces queremos convencer a las personas también de que busquen al Señor y a veces no es el tiempo de ellos. Dios tiene un trato personal. Yo creo que Saulo había perseguido a muchos, por eso estaban llenos de miedo. Podía haberlo detenido antes, pero Dios tenía su tiempo y su momento. A veces quisiéramos que las cosas ocurrieran de un instante a otro, pero Dios tiene un plan, tiene un proyecto y tiene su voluntad. Dios hará siempre su voluntad. Y aunque usted retarde, Dios te va a decirte: yo hice mi voluntad, pero tú pasaste todo esto porque tú quisiste adelantarte a mis planes. El viaje de Saulo es como lo que nosotros programamos. Todos programamos el mes. Todos programamos, incluso la gente programa los recursos. Pero cuando el hombre o la mujer consideran a Dios primero, están haciendo su voluntad. Y el tiempo tuyo, no programes un mes si no le pides la voluntad a Dios. Si vas a viajar, si vas a hacer algo, consúltale al Señor para que Él guíe tus pasos. Y en todo lo que sea tu viaje o tu vacación o lo que sea, te vaya mejor que nunca. Y seas prosperado en todo lo que emprendas. Y Dios guarde tu vida. Tal vez este ciclista hace poco pensaba llegar normalmente a su casa. Ambos cometieron un error, tanto el conductor del automóvil como el señor que iba en su bicicleta. Ninguno de los dos respetó lo que se debía respetar. ¿Por qué? Porque este señor tal vez ¿estaba qué? Acostumbrado a hacer exactamente. El otro tiene que frenar. Y el otro dijo: no voy a frenar nada. Ninguno de los dos sabía lo que iba a ocurrir. Ninguno de los dos sabía que esta tarde iba a ser la más difícil de esta semana. ¿Ven? Hacer la voluntad de Dios es que nos libra de todos esos estorbos que están en el camino. Hacer la voluntad de Dios nos permite avanzar en una sola dirección, hermanos míos, y recibir ¿qué? La bendición de Dios en su totalidad. Todos planificamos, y ese es el problema de los creyentes, porque si yo planifico, yo pienso, como sirvo a Dios, que Dios me tiene que respaldar, y Dios dice: no es así. Porque el que manda aquí, ¿quién es? Porque Él conoce tu futuro, Él conoce cómo estarás mañana, Él sabe lo que va a suceder en 3 días. Dios lo sabe, y Dios quiere librarte a ti y a mí de todo mal momento, de todo engaño, de toda cosa vana. Hermanos míos, no confíe en nadie más que en el Dios Todopoderoso. Aunque alguien le diga: mira, ¿sabes qué? No, si esto es bueno, usted dígale: ¿sabes qué? Está bien, pero déjame consultarle primero ¿a quién? A Dios. Si Él dice que sí, lo hago. Y si Él dice que no, no doy un paso. La que te vaya a perder, no importa, mira lo que me pueda perder. No hay nada mejor que esperar que la voluntad perfecta ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos van a esperar la voluntad perfecta de Dios? En nuestra humanidad todos cometemos errores. Y no hay acepción de personas. Y aquí nadie puede decir: no, yo no, todos hemos caído en esta misma falta. De una manera pequeña o grande o como sea. Incluso, hermanos míos, Dios tiene tanta bondad. Un varón me contaba, un pastor amigo hace muchos años, me dijo: ¿sabes qué? Le pedí tanto a Dios.
salir de las deudas, oré, vino una bendición tremenda, salí de mis deudas y vaya a creer que aguanté un mes, al otro mes estaba endeudado otra vez. Vean. Entonces, es inexplicable. ¿Cuál fue el plan de Dios? Sacarlo de eso. ¿Y él qué hace? ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque no esperamos que Dios nos dirija. Las ansiedades. Es que realmente después de un mes me di cuenta que habían cosas que necesitaba. ¿Ven? Pero si pediste la voluntad de Dios para ayudarte, ¿por qué no esperaste tal vez algunos meses más hasta que Dios te bendijera igual? ¿Acaso Dios no podía abrir las puertas y bendecirlo? Sí. Sí, él fue bendecido. Vino un hombre y le puso los recursos ahí. Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mientras iba de viaje llegando cerca de Damasco, ven, iba con su plan listo, todo perfecto, las cartas, el equipo que llevaba, las cadenas, todo se lleva listo, Saulo. Buenos bototos, buenas chalas, ¿no es cierto? El morral con los alimentos y con quién voy a hablar, voy a entrar a la sinagoga tal, a de aquí, no, si ya me las conozco todas, voy a sacar a los creyentes de las mechas, les voy a dejar todos chascones. Pero había una palabra de quién. Dios dice, no, tú no estás en mi voluntad, tú crees estar haciéndolo, y Dios lo detiene violentamente. Leer la palabra es rápido, todo lo que sucede, pero fue con violencia. Hermanos míos, que cayeran al suelo esos hombres violentos y rudos no fue fácil, pero sí uno puede derribar, y ese es nuestro Dios. ¿Cómo la palabra de Dios puede derribar todo argumento humano? ¿Saben ustedes que la palabra de Dios hace retroceder a las tinieblas? No necesito gritar tanto, solo decir en el nombre de Jesús las tinieblas retroceden. Los espíritus inmundos son atados, porque en Cristo hay poder, en su poderosa palabra. Hechos 9, 4 al 7 dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Cuando Dios llama a un hombre 2 veces es porque está interesado en la vida de ese hombre y de esa mujer. Habían planes maravillosos. Dios también llama de la misma manera a Moisés allí en el monte Sinaí, mientras la zarza ardía. Moisés. Aquí también hay un llamado especial. ¿Por qué tú me persigues? Y ahí la pregunta, ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta es una promesa maravillosa para Saulo respecto a cómo conocer ¿qué? La voluntad de Dios para su vida. Hermanos míos, Dios le haría saber a Pablo lo que debía hacer. No se lo mandó a decir con ningún hombre, Dios mismo se lo iba a decir. A través de la palabra aprendemos tantas cosas maravillosas, pero ¿sabe? Dios quiere hablarte a ti, a tu corazón. Dios quiere hablarte a tu vida, Dios quiere revelarte su voluntad. Dios quiere que tú aprendas a oírlo a Él. Señor, ¿qué he de hacer? Ayúdame. Porque Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Quiere que vivamos en su buena y santa voluntad. Los hombres que estaban, dice, con Saulo, quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Sus bocas quedaron totalmente selladas. ¿Sabe por qué? Porque si no le habían hablado a Pablo. No, Pablo, vámonos para otro lado. No, te están confundiendo esta gente. ¿Qué te pasó? ¿Te enfermaste? ¿Te dan cuenta? Entonces Dios acalla las voces de los otros. Porque Dios quería que Saulo lo oyera a él. No dice la Biblia que anda un predicador y dice, Andy, predícale a Saulo. No, no hace eso. Saulo solo quería y tenía que escuchar la voz de Jesús, el maestro de los maestros. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué? Para nuestras vidas. Siempre lo que Dios desea para todos es que nosotros distingamos la voz de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es perfecta y es buena, pero Dios lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Veamos si. Bien, Saulo le hizo una gran pregunta al Señor. Primero, ¿quién eres, Señor? Segundo, ¿qué quieres que haga? La pregunta crucial, ¿quién eres, Señor?
Preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad esto? ¿Eres tú, Señor, el que ha puesto esto en mi corazón? ¿O es mi humanidad? Soy yo. Yo sí lo deseo, yo quiero esto, Padre. Yo he pensado en esto, pero quiero que sea tu voluntad. Y dime lo que debo hacer. Si tú me dices, Señor, lo que yo debo hacer, entonces yo lo haré. Eso es lo que le pregunta. Pablo pasó el resto de su vida aprendiendo que la respuesta a esas dos grandes preguntas, exactamente quién eres, Jesús, y qué tarea tenía Jesús para él. ¿Tiene tarea Jesús para nosotros hoy? Sí. Cuando enfrente alguna situación compleja o difícil, siempre pregúntele al Señor, Señor, guíame en todo esto que tengo que decidir. Quiero hacer tu voluntad. Tengo algo en mente, pero quiero saber que lo que está en mente sea tuyo y no mío. Y si es mío, sácalo de mi mente y ponlo tuyo, Señor, allí. Háblame a través de tu preciosa palabra, a través de un sueño, una revelación o del predicador. Yo quiero escucharte a ti. ¿Cuántos quieren escuchar al Señor? Cuando buscamos la voluntad de Dios, hermanos, vamos a estar en el momento apropiado de Dios. Antes de construir esta hermosa casa de oración, nosotros no hicimos nada para ampliarla, nada. Hermanos míos, porque con mi esposa oramos y oramos hasta esperar que Dios nos hablara. Y si Dios no hablaba el momento preciso, hermanos, solo iba a ser un fracaso y pérdida de tiempo y pérdida de material y trabajo innecesario. Así es que nuestro compromiso con mi esposa Elizabeth fue esperar hasta que Dios revelara su voluntad. Y si no, había que esperar otro año más. ¿Era necesario crecer? Sí lo era. ¿Era bueno ampliarnos? Por supuesto. Y si preguntábamos todos, decían, pero claro, si es la voluntad de Dios, claro que es la voluntad de Dios que creciera, que no nos quedáramos como estábamos. Pero ¿cuál era la voluntad del tiempo de Dios y los momentos de Dios? Y eso, hermanos míos, tenemos que entender lo que fuera la voz de Dios y no solo el latido de nuestro corazón o nuestros deseos, que no eran malos, pero que a veces no están en el tiempo de la voluntad de Dios. Así como en Saulo había un tiempo. Para tu vida y para mi vida hay un tiempo. Hay un tiempo para cada cosa que sucede en nuestra vida. Y esto nos enseña a todos, también para nuestras generaciones. ¿Sabe lo que el mundo hoy día te ofrece? Todo instantáneo. Todo. Y uno debe saber aprender a esperar. Hoy nosotros necesitamos hacer las mismas preguntas. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Está en Jeremías 10:23, la nueva traducción viviente. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Hay gente que planifica incluso lo que va a suceder cuando ya sean ancianos. Está bien, pero ¿por qué no lo dejas en la mano de mi maravilloso Dios? Porque a su tiempo Él te revelará todo lo que va a suceder. Porque a veces creemos que lo que yo planifico está mejor y lo voy a hacer porque Dios capaz que se le olvide que ya tengo 80 años. Dios no se olvida quiero decirte, tu futuro no está en tus manos, ni en el de tu familia. Está en las manos ¿de quién? De nuestro Dios. Porque puede que aquellos en los que yo confío, a lo mejor no haya ninguno. ¿Quién me asegura que van a vivir? Nadie. Si no son inmortales. Puede que estén con vida, pero tal vez estén enfermos de la mente. ¿Sabe usted lo que significa cuando recibimos llamadas de oración? Tanta gente con enfermedad de Parkinson y otros cánceres incurables. Pero pensaban que podían ser y estar cuidados, pero ahí están con graves enfermedades. Solo Dios tiene el destino de nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Debemos buscar a Dios y su voluntad. Eso quiere decir que nosotros sencillamente no tenemos lo que necesitamos para conocer
la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Nosotros no podemos conocer la voluntad por nosotros mismos. Tenemos que esperar en el Señor. Todo tiempo debe ser esperado en lo que Dios va a hacer. Así es que esta es la invitación, amados, en el Señor, a buscar la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo distingo la voluntad de Dios? Distinga la voluntad de Dios en cada paso, en cada proceso que tiene que dar. Ahí le faltó el Dios. Así es que aprendamos y esperemos en el Señor. Nos irá mucho mejor. ¿Cuándo dicen amén? Bien, oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo trascendente que es ella. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no lo que nosotros pensamos, no aquello que nosotros planificamos o que creemos que debe suceder. Señor, estamos tan llenos de rencores, tan llenos a veces de cosas vanas de la vida, Señor mío, o tal vez de malos ejemplos, pero eso no indica que no debo hacer tu voluntad. Señor mío, tú eres Dios. Y cada hombre y cada mujer que hace un compromiso no lo hace con los hombres, sino con el Dios que nos dio su palabra. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a ti en todo tiempo y en toda circunstancia. Padre de gloria, gracias por tu palabra, porque esta, Señor, nos distingue de todos los demás hombres y seres humanos que hay sobre la tierra. Tu palabra nos enseña a vivir en tu perfecta voluntad y no en los principios de hombre ni de mujer, sino en tu gracia infinita. Señor, que hoy se aclare nuestra mente, se disipen todas nuestras dudas, se vayan nuestros miedos y temores. Padre, saca todo argumento de hombre y pon la gracia tuya y el poder de tu Espíritu sobre nosotros. Alumbre nuestros ojos para caminar en fe, pues sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Queremos servirte y agradarte en todo, porque tú eres perfecto, tú eres santo y tú eres Dios real. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo que hemos vivido en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, vamos a cantar la última alabanza y puestos de pie, ofrendamos al Señor.